Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su programa El Banquillo, aquí a través de Más TV. Y bueno, hoy nos ven ahí un poquito más de gala y todo el rollo porque estamos celebrando esta fiesta cívica, porque la fiesta cívica de las elecciones generales pues empieza desde el momento de que son las convocatorias para las inscripciones, pero ahorita que ya está el banderazo de salida para que puedan hacer campaña electoral, pues hay que empezar a sentir ya esa euforia, esa emoción de que se viene este día tan esperado por muchas personas, que es las elecciones generales. Así que hoy, para poder entrar ya en contexto en materia de los personajes que están optando a cargos públicos como el Congreso de la República, tenemos una entrevista donde ya vamos a conocer un poco de propuestas, un poco del proceder de un nuevo movimiento político que está aquí en Guatemala. Pero antes le doy la palabra a mi compañero Fernando Cibrián. Fercho, ¿cómo estás? Emocionado, Brian, por esta fiesta cívica que se viene. Ya miramos ahí diferentes colorcitos que van surgiendo. Ya están pintadas las calles, ¿vamos? Definitivamente, así que queremos emocionar también a la audiencia, ¿verdad? Porque la verdad es que se están jugando los próximos 4, 8 y 12 años de Guatemala. Así que infórmense, miren el banquillo para que puedan enterarse de las mejores propuestas y así pues este 25 de junio ir a votar y dar lo mejor de ustedes para que podamos tener la mejor Guatemala en estos 4, 8 y 12. Porque no solo se definen los siguientes 4, ni los siguientes meses, sino se define el futuro de Guatemala a la larga, ¿verdad? Definitivamente, concuerdo con eso. Así que bueno, hoy vamos a pasar a una entrevista. Tenemos una persona que ha sido bastante visto en el espectro público, y así que no sé si querés dar una pista, demos unas dos si querés. Ok, perfecto. Bueno, ya lleva ahí tiempo en el Congreso de la República, 11 años en el Congreso de la República. Esa es la primera. Esa es la primera. Fue jefe de bancada 7 años de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Ok, licenciado en Sociología. Bueno, yo creo que con eso ya podemos ir identificando ahí un poquito, y así que le damos la más cordial bienvenida al diputado Orlando Blanco. Diputado, bienvenido al banquillo. Mucho gusto, Orlando. Bienvenido. Nos dijo por ahí el diputado Aldo Dávila, que lo tuvimos aquí, que este no era el banquillo, sino que era el silloncillo. Sí. Así que usted hoy está en el silloncillo, y hoy se cambian los papeles porque hoy de fiscalizador a fiscalizado, nosotros vamos a fiscalizar sus propuestas, su actividad como diputado al Congreso de la República. Pero antes de empezar con las preguntas, que como ya es campaña electoral, yo sé que nosotros podemos acorralarlo un poquito y usted nos puede casaquear un poquito, que es válido también, ¿va? Es válido. Pero yo quiero que antes usted se presente con la audiencia. ¿Quién es Orlando Blanco? ¿Qué es de él? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, soy sociólogo. Tengo estudios superiores en políticas públicas, en resolución de conflictos, y aspiro a sacar un doctorado en filosofía, pero esos son planes hacia futuro, ¿verdad? Siempre he creído que la filosofía es la madre de las ciencias, y sobre todo las ciencias sociales, y me encanta, ¿verdad? Entonces, en algún momento que tenga tiempo, me voy a dedicar a seguir preparándome en ese aspecto de crecimiento en temas de conocimiento filosófico. Pues bueno, yo fui dirigente estudiantil en la Universidad de San Carlos en su momento, en el movimiento estudiantil de educación media. Fui dirigente un tiempo sindical también. Posteriormente ingresé a hacer trabajo en la defensa de los derechos humanos en Guatemala. Yo dirigí el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos durante 15 años. Fuimos de las organizaciones precursoras del establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala. Fui coordinador de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala, CONADEGUA, durante 4 años. Posteriormente conformamos el colectivo de organizaciones sociales con algunas otras organizaciones sociales, y en el 2007 recibimos la invitación del presidente Colón, cuando ya estaba electo, presidente electo, para que pudiéramos asumir parte de la responsabilidad del equipo de gobierno, y asumí la Secretaría de la Paz durante 3 años, del 2008 al 2010. En el 31 de diciembre del 2010 renuncié, me incorporé al partido y fui postulado como candidato, en la primera ocasión como candidato por el distrito de los municipios de Guatemala, posteriormente por el Estado Nacional, y en el 2019 otra vez por el Estado Nacional.
Ok, interesante. La verdad es que un recorrido bastante extenso, un currículum ahí envidiable, la verdad. Envidiable en lo público, correcto. Diputado, yo quisiera preguntarle, ¿tiene alguna anécdota de campaña? Porque ha participado en diferentes campañas y ahorita ya estamos ahí en plena campaña electoral. Quisiera preguntarle, ¿tiene alguna anécdota que lo haya marcado en alguna campaña electoral? Bueno, hay muchas, ¿verdad? Anécdotas en el tema de campaña. Hay desde anécdotas importantes como el tema de conocer la realidad de la gente. En muchos lugares, yo recuerdo un par de ocasiones, una vez en concreto, saliendo de un meeting en Cabón, en Alta Verapaz, íbamos en el vehículo y literalmente dos señoras se atravesaron al vehículo para dar gracias por la ayuda social que se había dado desde el gobierno. Se enteraron de que íbamos ahí, salieron a interrumpir y dijeron, miren, estamos muy agradecidos, si no hubiera sido por esta ayuda social que se distribuyó acá, nunca hubiéramos podido salir nosotros. Eran dos señoras que decían, miren, antes de los programas sociales que se impulsaron, nosotros no conocíamos un billete de a 100. ¿Verdad? Entonces, y recibían 300 quetzales mensuales, entonces eso le transformó un poco la vida a la gente. Luego, pues, anécdotas en torno a complicaciones. Una vez tuvimos que salir corriendo de Cuilco porque había un meeting de nosotros y había un meeting del PP en aquel momento. Sí, pues, y eran dos, y ahí se daban duro. Muy fuerte, muy fuerte. Ambas aficiones, diríamos, en el argot deportivo, ¿verdad? Se empezaron a insultar y entonces empezó una trifulca, pero enorme, les digo, en un campo de fútbol. Y era entre la gente, no era entre ustedes. Era entre la gente, pero les estoy diciendo que eran unos 3,000 adeptos nuestros y unos 3,000 del otro. Fue una cuestión masiva. Yo soy mano dura, yo soy palomita de la paz. Y tuvimos que salir corriendo literalmente de ahí, ¿verdad? En un picopito, así casi colgados, porque se puso muy seria la situación. Y que le llama a uno a la reflexión, porque las elecciones deberían de ser actividad cívica de promoción, pero en algunos momentos se caldean los ánimos y esa cuestión me recuerdo también muy complicado. Se arriesga la vida definitivamente muchas veces. No, la verdad es que, bueno, a mí me resulta otra pregunta, la verdad, diputado, usted mencionaba ahí que tuvo ciertos acercamientos con el presidente Colom. Y este año, pues, vimos el fallecimiento del presidente Colom, para mí uno de los mejores gobiernos que hemos tenido en la época democrática. ¿Qué le dejó de enseñanza el presidente Colom a usted? Al presidente Colom yo lo conocí a principios de la década de los 90, cuando él dirigió FONAPAS. Básicamente, él fue el encargado de facilitar el retorno de mucha gente que se había refugiado en México. Y como yo trabajaba en temas de derechos humanos, lo conocí. Luego lo conocí cuando él fue candidato presidencial de la Alianza Nueva Nación, que estaba conformada por los partidos UD, DIA y URNG, que se había incorporado a la legalidad. Esto fue en 1999. Quedamos muy conectados ahí en el tema, y por eso es que en el 2007 me dice, mira, vos, estoy buscando gente buena, gente para trabajar estos temas, y yo quisiera hacerte la invitación. Me invitó a su casa, me recuerdo bien, un 23 de diciembre. Eso. ¿Verdad? Antes de Navidad, de Nochebuena. Navidad, sí. En el marco de un par de tragos, acordamos de que yo asumía la Secretaría de la Paz, una persona con una convicción muy profunda, ¿verdad? De la democracia, una persona que además con mucho conocimiento de la cultura indígena guatemalteca, la cultura maya, ¿verdad? Una persona que respetaba la cultura, y por eso es que ustedes recordarán que durante su gobierno fue obligatorio la utilización de la bandera indígena a la par de las otras dos banderas que se utilizaban, que era la de Centroamérica y la de Guatemala,
¿verdad? Pero también se le dio el espacio a la bandera indígena y él rompió el protocolo aquel de que entraban con la granadera cada vez que entraba el presidente. Él entraba con el son del rey quiché. Correcto. Okay. Cada vez que iniciaba un evento, les digo, él, una persona reformadora, de muy buen corazón, con unas profundas raíces democráticas, creo que incomprendido en algunas cosas, pero yo creo que mucho de lo que se hizo en el gobierno de él, en indicadores sociales, se desmereció. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando nosotros iniciamos el gobierno, la matrícula estudiantil estaba en alrededor del 68%, es decir, niños en edad escolar que tenían que estar en la escuela, solo el 68%. Cuando terminamos el gobierno se llegó al 92%. Wow. Eso en 4 años, en cualquier parte del mundo, es un salto cualitativo enorme. Hoy, si vamos a ver la matrícula estudiantil, nuevamente regresó como al 70%. Eso limita posibilidades de desarrollo de la gente. Claro. ¿Verdad? Si vemos la inversión que se hizo en el tema escolar, creo que se hubiera podido hacer un mejor trabajo en el tema agricultura, que aunque en el último año se hicieron muchos esfuerzos, los programas sociales que que no eran invenciones de él, estos eran programas exitosos de otros países, porque así fue la metodología. ¿Para qué iba a inventar uno si hay experiencias importantes? Se trajo la bolsa solidaria, era de Bolsa Familia de Brasil, ¿verdad? Mi familia progresa, eran proyectos que se estaban en Ecuador y que se estaban ejecutando en Argentina y en México, que eran exitosos como componentes primarios para el tema de sacar a la gente de su estado de pobreza, ¿verdad? Claro. Porque yo creo que los programas sociales en un momento fueron bastante incomprendidos. El tema no era una sustitución de la actividad de la gente, es que la gente decía, bueno, es que a la gente hay que enseñarle a pescar y no darle el pescado. Es que no hay pescado, no hay ni dónde pescar. Entonces a la gente primero hay que nivelarla, ¿verdad? El Estado, por eso la vocación socialdemócrata nuestra, el Estado debe de generar las oportunidades para toda gente que genera riqueza. Ese es un principio fundamental, pero debe ser subsidiario con aquellos que por diferente naturaleza no tienen oportunidades de desarrollo. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Si ahorita vamos y ahorita están haciendo un niño en el centro médico, claro, y ahorita también vemos y están haciendo un niño en Lanquín, Alta Verapaz, ¿verdad? Uno casi por la cuna donde están haciendo, uno puede proyectar el posible futuro del niño. Claro. ¿Verdad? Una madre que está atendiendo ella sola el parto o asistida por una comadrona versus una madre que está con la comodidad de un centro privado de asistencia en salud. Esas inequidades pues son producto de una data histórica, pero el Estado en la medida de lo posible debe de garantizar que sin que el tema tampoco sea revanchismo social, sino simple y sencillamente el que tiene oportunidad de producir, que produzca y darle las facilidades para que lo haga. Claro. Pero con aquellos que no tienen oportunidad tenemos que ser solidarios. Y esa es la redistribución que debería de haber a través del actuar de las políticas públicas de todo gobierno. Es decir, con los impuestos nosotros debemos de tener garantizada seguridad, debemos de tener garantizada salud, educación, carreteras, medios de comunicación. Para eso se pagan los impuestos y la manera de redistribuirlos a través de las políticas públicas, pero ahí es donde a veces fallan los gobiernos. Definitivamente. Diputado, usted atravesó las campañas electorales del Partido Patriota, del partido líder de Valdizón. ¿Cómo, y usted dentro de la UNE, cómo fue ese duelo de titanes y posteriormente fuera de la UNE? Eran duelos enormes, grandes, ¿verdad? Porque el sistema político electoral estaba creado básicamente para que solo los que tuvieran recursos pudieran participar. Un recurso básico para poder participar era el tema del acceso a la televisión abierta.
Por eso es que el tema de Ángel González con el tema del ángel de la democracia, todos los partidos políticos en época electoral hacer romería ya. Había un principio, porque ni siquiera era dicho, principio en política: si no estás en televisión no existís. Claro. ¿Verdad? Y en aquel momento la penetración de la televisión abierta, estoy hablando de hace 10, 12 años, ya cuando uno mira, dice, temporalmente no es mucho, pero ¿cómo han ahora el que no está en TikTok no existe. Ahora el que no está en las redes sociales no existe, ¿verdad? Pero en aquel momento, si no estabas en la televisión, entonces, ¿qué es lo que sucedía? Yo me recuerdo que, por ejemplo, una pauta en televisión abierta costaban los 30 segundos, allá por el 2011-12, costaban alrededor de 56,000 quetzales en aquel tiempo. 30 segundos. 30 segundos. En un noticiero ahí en Guatevisión estaba en alrededor de 29,000 quetzales en la hora prime, que era la del noticiero, ¿verdad? Y así, bueno, si uno quería unos 7, 8 anuncios diarios en los horarios estelares, en los 3 canales, ¿verdad? Entonces, el señor, de verdad, imponía muchas veces los candidatos. Y él decía, ¿quién? Porque entonces él decía, aquí le doy pauta a este, le cobro menos a este y cosas por el estilo. O sea, era un sistema electoral bastante cooptado. Por eso yo cuando oigo muchas críticas de la reforma del 2016 electoral. Pero eso es justamente a lo que yo iba. Eso se acaba con la reforma del 2016 que ustedes hacen como UNE. ¿Qué nos podría decir de esa reforma? Porque hay muchas críticas, y entre ellas es la del 94 bis a la ley electoral, que ata un poco de la boca ahí a los candidatos. Pero ¿qué nos podría decir de esa reforma? Dos cosas. Uno, se hace la reforma pensando en el tema de, es que el 14 a las 14 tomaba posesión el presidente, pero empezaba la campaña del que había quedado en segundo lugar, y desbordada. Valdizón, por ejemplo, se echó una campaña de 4 años. De 4 años, pero yo recuerdo en la campaña los cerros que rumbo a Quetzaltenango, recuerdo, pintados de rojo totalmente, y nadie le ponía coco al tema. No había control sobre el tema del financiamiento electoral. Esas campañas costaban 200, 300 millones de quetzales. Entonces no había posibilidad. Entonces esa discusión entre lo que es proselitismo y lo que es campaña electoral, creo que ha sido muy ambivalente, pero yo al final de cuentas creo que esto es responsabilidad muchas veces del Tribunal Supremo Electoral. El tribunal dice, mire, esto es campaña electoral y esto es proceso, pero les tiemblan las piernas, y no son lo suficientemente capaces de interpretar la norma adecuadamente. ¿Cuál es el principio básico de la campaña electoral? Que no haya una promoción en época no electoral, y eso pasa en cualquier parte del mundo. Ahora, lo que pasa es que se ha confundido esto con el tema de querer vedar también a los partidos políticos, claro, de hacer promoción de sus principios, de hacer promoción de la filosofía del partido, de la ideología del partido, de las posturas del partido. Eso tampoco debe de limitarse. Entonces yo creo que un hilo, si a mí me preguntaran un hilo que puede distinguir los hechos de proselitismo o no, es el tema de la pauta. Si yo pago, estoy haciendo campaña en época no electoral. Si no pago, es orgánico, es lo que estoy haciendo. Ahora, tampoco puedo disfrazar muchas actividades, aunque diciendo que no se pagan. Por ejemplo, si yo pongo afiches, eso tiene un costo, y claro, en esos afiches me estoy promoviendo yo. Tampoco la promoción de la imagen como tal. Entonces, pero yo creo que es mucho la limitación de esto. El otro tema con la ley electoral es el tema justamente de esto, se le quitó el poder a Ángel González de poner presidentes. Ese es un tema que poco se ha discutido. Es algo, y de algo que tenemos que hablar. Sí, es un poco de lo que se ha discutido, muy poco pero se le quitó el poder de decidir quiénes eran, porque ahora todos entran con la misma pauta. Claro, dice la gente, miren, lo que pasa es que solo favorece a los que ya tienen un nivel de conocimiento anterior, alto, totalmente de acuerdo con eso, pero versus que esos, usted ahorita los mantiene amarrados, y están así esperando
el domingo para salir corriendo. Mire lo que hicieron en el tema, desde el 1 de enero había gente haciendo cola ahí. Para inscribirse. Para inscribirse, ¿va? Entonces, al menos los logra mantener amarrados en la época no electoral para que no se desboquen. Diputado, tenemos que seguir hablando de eso, pero tenemos que irnos a una pausa. Sí. Tenemos que irnos a un corte, pero nos puede seguir en redes sociales en lo que nos vamos al corte para que no se pierda lo mejor de esta entrevista. Y regresamos con algunas preguntas que se quedan ahí en el tintero. Así que no se pierda la entrevista con el diputado Orlando Blanco. Regresamos en breve, aquí al Banquillo por Más TV. Soy Gena Ramírez y te acompaño los días lunes y viernes a las 7 de la noche con lo más emocionante del deporte nacional e internacional en escenario deportivo por Más TV, un canal que suma. Bueno, estamos de vuelta acá platicando con el diputado Orlando Blanco. Yo sé que usted lo conoció ahí un poco en sus casas porque portaba ahí un colorcito verde, pero ella nos va a contar cómo es que ahora del verde ahora tiene camisa blanca, qué está pasando. Recuerden que usted nos puede enviar ahí sus comentarios a nuestro WhatsApp, nos puede escribir en las redes sociales, también a quién le gustaría que estemos entrevistando aquí. Así que bueno, tenías una pregunta ahí, Fernando. ¿Cuál era la pregunta que tenías? Sí, es que estábamos hablando un poquito ahí de los canales de televisión, un poquito más, bueno, la palabra no es conservadores, un poquito más tradicionales. Los canales de televisión tradicionales, antes en la época de campaña de antes, ¿verdad? Cuando las redes sociales no tenían este auge que tienen ahora. Pero ahora podemos ver también de que los canales de televisión tradicionales todavía cubren notas fuera de campaña de solo algunos partidos políticos. ¿Cómo podemos leer eso, diputado? Yo creo que el comportamiento de algunos medios de comunicación está ligado a la agenda política. ¿Verdad? Y hay que recordar que varios empresarios de medios de comunicación fueron ligados o fueron señalados en procesos de justicia, de temas de corrupción. Entonces, es evidente que la línea del medio de comunicación pues se desdibuja en función de alinearse a las conveniencias de la línea política que les genera, ¿va? Entonces, ha habido un alineamiento desde el gobierno anterior y este gobierno en función de la agenda política pro impunidad, que es la que se mantiene, ¿verdad? Y que lamentablemente mucha gente se ha ligado, y entre ellos Sandra, ¿verdad? De lo que hablábamos fuera de micrófonos, ¿verdad? Que ustedes tenían algunas inquietudes sobre la señora, ¿verdad? Sí. Ajá, porque, diputado, hablando un poco de esas inquietudes, hablábamos fuera de cámaras que un 14 de enero de hace 3 años usted estuvo a unos 5 votos más o menos de quedar... 6 votos de quedar como presidente del Congreso de la República. Y cuando Mario Taracena agarra el micrófono y acusa a Yamatei, ¿qué pasó ahí? Porque vemos que a partir de ahí empieza esa separación de Sandra Torres de la UNE, empiezan a agarrar el partido, después ella les sale a agarrar el partido, que les anulan. ¿Qué pasó ahí, diputado? Básicamente que Sandra nos traicionó y traicionó la línea. Nosotros, el grupo que solo quiero comentar de que ella aquí dijo de que ustedes la habían traicionado a ella. ¿Qué pasó ahí? Por eso aquí los hechos son los que cuentan. A ver, ella nos traicionó, ella dio la directriz para que diputados de la UNE votaran en contra de la planilla de la UNE en ese momento, ¿verdad? Ahí empezó la ruptura. Luego ella quería imponer a Estuardo Vargas, que hoy está nominado por la lista Engels y la ley Magnitsky, de jefe de bancada, y lo puso de jefe de bancada hasta el año pasado, ¿verdad? Y lo sostuvo, y lo lleva ahorita en el Parlacén, encabezando el Parlacén, ¿verdad? Y así un montón de cosas y que nosotros no toleramos. Dimos la lucha política para rescatar la UNE. Sin embargo, no es que ella nos ganara, quien nos ganó fue Yamatei, ¿verdad? Porque Yamatei hizo un pacto con ella. Ese es el peor tema. Okay. La UNE, si ustedes ven, siempre la UNE se caracterizó por ser un grupo de oposición, ¿verdad? Sin embargo, ustedes miran estos 3 años que han ocurrido y la UNE institucional de Sandra, la UNE de Sandra, prácticamente es alfombra, es la muleta izquierda de Yamatei, porque Suri ha sido la muleta derecha. En el Congreso, pues, si lo queremos hacer sin figurar, usted puede decir, Sandra la muleta izquierda, Suri la muleta derecha. ¿Y cómo se corrobora esto? El partido Vamos únicamente tiene 17 diputados en el Congreso
Y usted para sacar una decisión simple en el Congreso necesita 82 votos. ¿De dónde salen esos 82 votos? Salen de los diputados de Sandra, salen de los diputados de Suri, salen de los diputados de UCN, salen de los diputados que metió Mulet la vez pasada, de los que tiene Roberto Arzú, de los morados, salen del PAN, salen de Viva. Ahí somos alrededor de 35 diputados los que no estamos en el combo oficialista. Ese combo oficialista se arma al final de cuentas a partir de una serie de granjerías, plazas, sueldos, puntos, comisiones, pero ahí empieza el divorcio con Sandra, porque ella traiciona los ideales del partido a tal extremo de que hoy lo que ha sido comparsa de Yamatei. Que me digan una sola declaración de Sandra Torres durante los últimos 3 años donde ella cuestiona a Alejandro Yamatei de frente. No la hay. Si ella pactó 2 cosas básicas, ¿verdad? Una, que le quitaran los clavos legales que tenía en la Corte Suprema de Justicia, y 2, que le devolvieran el partido. Si el partido no lo quitaron ilegalmente y se prestaron a ese tema, hicieron una serie de acciones en la que participaron jueces, participaron fiscales, participaron magistrados, funcionarios del TCE, y ese papel, esa situación de Sandra tenía un precio, y eran los votos de la UNE en el Congreso para los préstamos, para el endeudamiento, para presupuestos sin financiamiento, para toda la agenda regresiva que ha habido en el Congreso de la República. Y como les decía, no lo digo yo, ¿verdad? Pruébenlo ahí con las votaciones, donde han estado los diputados de Sandra a la hora que hay que oponerse a muchas cosas, donde han estado los diputados de Sandra cuando hay que oponerse a los... Yo la oí la semana, nosotros hacemos una oposición constructiva a pajas, disculpen el tema. Claro, no. Es que son cuentos, son casacas. Ella ha sido comparsa de Yamatei, y el regalo, el premio que ha tenido es eso, más obras públicas, pues, porque también todos sabemos los negocios que han habido, control de algunos puertos, obra pública en el Ministerio de Comunicaciones, en Covial, etcétera, que uno pues lo puede demostrar fácilmente. Entonces, la diferencia entre ella y nosotros es eso: nosotros seguimos siendo un grupo parlamentario de oposición, y los pueden ver, nos fiscalizamos, nosotros denunciamos, nosotros proponemos, cosa diferente a lo que ellos han hecho durante estos 3 años. Y crearon su partido, ¿verdad? Justamente por ese tema nosotros dimos por cerrado el capítulo UNE, ¿verdad? Y que se lo goce la señora. Y dijimos, hagamos el esfuerzo por crear una vertiente política o electoral en el país que bajo el amparo del principio y de la ideología socialdemócrata pueda convertirse en una alternativa. Empezamos el partido, hicimos todo el trabajo, y otra vez cuando nos tenían que notificar ya la inscripción del partido, viene la trancón, y la trancón viene por órdenes de la sexta calle, ¿verdad? De Yamatei. Yamatei se ha metido en el proceso electoral. Nosotros lo hemos dicho una y reiterada veces, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahorita, los vetos que hay contra algunos candidatos, ese Yamatei. Vienen de la sexta calle. Él es el artífice de esta cuestión, y él no puede negar. Él ahorita está en el tema de ver de qué manera él sale. Ya sentó a Sandra, ya sentó a Suri para que se comprometan con ellos de que no va a haber persecución política para él, ni su familia, ni la gente que lo acompaña cuando él se vaya. Esa es su principal aflicción ahorita. Y entonces a todos aquellos que ve él como oposición o como críticos, los han tratado, y nosotros fuimos los primeritos en línea porque no querían que el partido se inscribiera. Nosotros tuvimos que hacer denuncia, decir qué es lo que estaba ocurriendo. Al final se autorizó el tema, pudimos hacer nuestra asamblea hasta enero de este año, y vamos ahora con una propuesta importante a nivel nacional, con alcaldes, con candidatos a diputados y con el binomio encabezado por el doctor Villacorta. Buenísimo. Bueno, y no solo vemos un ataque a partidos de oposición en cuanto a ahorita en las elecciones, sino también miramos que piden antejuicios contra diputados, y básicamente contra diputados de oposición. Ustedes como grupo de oposición han vivido esto con el diputado Aldo Dávila, por ejemplo, con diferentes diputados. ¿Cree usted que esto se da por ser como un grupo de oposición,
Sí, por estar fiscalizando. Miren, básicamente uno en el Congreso uno ve dos posiciones, la oposición oficialista y la posición de oposición. Claro. En este marco, pues nosotros adoptamos una posición de oposición a través de citaciones, fiscalizaciones. Nosotros, al menos en estos últimos años, a mí me tocó que presidir la Comisión de Derechos Humanos en el primer año de esta legislatura. Correcto. Yo fui el diputado que propuso que se declarara estado de emergencia cuando el tema de la pandemia, cuando el gobierno no quería. Que es donde sale la famosa frase de Aldo Dávila de ¿a qué vino? ¿A qué vino? Así es, ¿verdad? Muerterío va a haber Muerterío. aquí, ¿verdad? ¿Qué se cumplió? Que es en esa Comisión de Derechos Humanos en la que hacemos la citación y hacemos el llamado a que se declarara, porque el presidente lo que andaba diciendo es, esto es una gripona. Échense una cerveza, dijo, me recuerdo. Ese fue y nosotros le dijimos, no, las dimensiones de esto son tan enormes, hay que declarar ya estado de emergencia nacional ante esta situación. Monitoreamos todo lo que se dio en ese tema, fuimos de los diputados que nos fuimos a meter a los hospitales. Por la citación a Henry. Y cuando el tema de la citación con Henry, el tema del monitoreo de las adquisiciones en salud, las famosas vacunas rusas, nosotros identificamos el tema de las vacunas rusas, el desfalco que hubo, nos robaron más de 550 millones de quetzales estos señores, de lo que se hizo se compraron 8 millones de vacunas, solo se utilizaron 4 millones y medio, todo lo demás se perdió y ahí están embodegados ahí por el Hospital Roosevelt. Todavía el Estado está obligado a comprarles otras 8 millones de dosis porque estos irresponsables no han hecho absolutamente nada y están esperando irse y dejarle la pacaya a otro. Nosotros denunciamos el famoso tema de la alfombra rusa, de cómo vinieron los compromisos que tenían, cómo es que se estaban utilizando recursos del Estado para negociación. Ahí estuvo involucrado el que era ministro de Economía, Maluf, y aquel el que estaba en Pronacón, en esa cuestión de competitividad, que era el que ahora es candidato de Azul, Farchi. Ahora él habla y dice babosada, pero babosada salió huyendo porque los citamos. ¿A Farchi? Sí, porque él fue el que le presentó a los rusos, que no eran solo rusos, eran rusos, kazajstanos, bielorrusios. Le presentó a esa gente allá cuando se fueron a Israel al presidente, antes de que él tomara posesión. Y ellos eran los que andaban carroceando a los rusos acá. ¿Por qué? Porque los rusos tenían intereses en las minas, y hoy se sabe que incluso cerraron unas minas por señalamientos de la OFAC, que es la Oficina de Activos de Estados Unidos, y querían un puerto. Se querían apropiar una parte del puerto de Santo Tomás de Castilla. Ahora le están entrando a otro puerto ahí en Bahía de Amatique. Ojo con eso, porque en eso andan tratando de hacer un puerto privado porque están comprometidos, no sabemos qué tal. Y el que estuvo detrás de eso fue Isaac Farchi. Así es, Maluf, y después el Maluf estuvo en el tema que también denunciamos nosotros de Ferrovías, cuando se entregó en concesión a una empresa de cartón, 220 kilómetros de la línea férrea que vienen desde San Marcos y van a parar hasta Puerto de San José. Todo ese trabajo, ¿dónde está entonces la gente de Sandra? ¿Dónde está la gente? ¿Qué van a salir a decir? No. O sea, van a salir con un montón de ofrecimientos, pero en términos concretos, ¿qué han hecho? Lo que han sido comparsas y cómplices, que es lo más grave de todo. Diputado, yo quiero hacerle ahí una pregunta, porque seguramente ha de decir la gente ahí en casa, bueno, el diputado quiere ir otra vez al Congreso de la República. ¿Qué ofrece Orlando Blanco como diputado para buscar una reelección? Ahora que ya podemos decir ahí estamos en tiempo de campaña, de que por qué elegir. Varias cosas, ¿verdad? Uno creo que cuando uno ya ha estado, lo importante es ver qué ha hecho uno. ¿Verdad? Cuando uno es nuevo, pues uno viene y tira la propuesta solamente por eso, ¿verdad? Cuando uno ya ha estado, uno lo que tiene que hacer primero es decir, durante este tiempo he hecho esto, ¿verdad? Nosotros esta semana hice yo solicitud a Dirección Legislativa para que
me informara cuántas iniciativas de ley había presentado yo de manera individual o conjunta con alguna gente durante el periodo que yo he sido diputado. Ahorita llevo 138 iniciativas de ley presentadas, ¿verdad? Es decir, y cuando hablo son iniciativas de ley importantes. Yo no presento iniciativas de ley para declarar el día del lápiz, ¿verdad? Porque el día del tamal, pues está el día del tamal. Es que hay un montón de diputados que uno lo ve y anda recogiendo, vos firmame aquí para presentar que es que quiero que se nombre la escuela no sé qué con el nombre de no sé quién. No, hombre, o sea, aquella prioridad de agenda nacional, ¿no? ¿Usted? Entonces, nosotros hemos acompañado los procesos a nivel de fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia, reformas importantes, la reforma a la ley electoral, la reforma a la ley del Ministerio Público, la reforma a la ley del organismo ejecutivo, del organismo judicial. Nosotros también generamos propuestas en torno al tema del transfugismo, por ejemplo. La primera ley en contra del transfugismo que surge en Guatemala la presenté yo. Esa es muy importante porque básicamente lo que hace es vedar la prostitución y el filibusterismo que hay en el Congreso en torno a estarse pasando de partidos políticos, porque el sistema electoral... Había unos que tenían 5 partidos, por ahí va usted. Durante el mismo periodo. Es que era el colmo. Pasaban las elecciones y a las 14 ya llegaban con otra corbata, porque además se acostumbraba a usar las corbatas de los colores del país. Ya habían llegado por un partido azul y llegaban con corbata roja porque se habían cambiado de partido, ni siquiera habían tomado posesión. Y entonces se construían bancadas entonces no era necesario ni siquiera participar en los eventos electorales. Había gente que desde afuera compraba diputados. Aquí Valdizón hizo mucho daño en su momento. Aquel ingresó con 12 diputados, me recuerdo, en el 2012 y terminó con 61 diputados. ¡Wow! Una cosa, y eran pisteados. ¿Cómo terminó el partido Vamos? Esta legislatura, ¿verdad? ¿Con cuántos diputados? El partido Vamos, 26 alcaldes metió en la elección, 17 diputados, y ahorita lleva como 40 y pico diputados a reelección y lleva más de 200 alcaldes a reelección. Eso es, al final de cuentas, parte del transfugismo que se da. Que se frenó con la ley que usted presentó. Que se frenó sobre todo para que se quedaran quietos. Tiene un tema en el marco de que transgrede el derecho porque de última hora se hizo una modificación que no tenía que irse y era que no se podían pasar. Yo la iniciativa de la ley la hice a partir de un estudio de derecho comparado con la legislación electoral de Brasil y ahí se establecía que ningún diputado que había ingresado por ningún partido político en los primeros 3 años de la legislatura se podía cambiar de bancada. Yo creo que de una u otra manera ha servido, ¿verdad? Para mantener quietecitos. Pero el último año no puedes amarrar porque entonces transgredís el derecho de elegir y ser electo, claro, que está en la Constitución. Bueno, buenísimo. Bueno, nos vamos a corte y regresamos aquí. Está la entrevista con el diputado Orlando Blanco, así que síganos en redes sociales porque vamos a subir lo mejor de la entrevista a TikTok, así usted lo puede compartir ahí con sus contactos. Así que síganos acá en Más TV en El Banquillo. Regresamos pronto. Hola, ¿qué tal? Soy Yari García y te cuento con los videos más virales de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, pues ahora están disponibles en más redes los días domingos a las 10 de la mañana, solo por Más TV, un canal que suma. Bueno, estamos de vuelta, gracias por seguir aquí en Sintonía del Banquillo. Sé que ha sido una entrevista en la cual usted ha aprendido un poco, no por decir bastante acerca del tema de la legislatura en el Congreso de la República. También así como de los temas que han pasado durante todo este tiempo, desde la época del líder, desde la época ahí también del patriota, así como también de la presidencia del ingeniero Álvaro Colom, que es algo que definitivamente pues, ha marcado su vida política de diputado. Pero yo quiero hacerle una pregunta ahí. Han sido 11 años, pero circunscribámonos a esta legislatura que está pasando. No, o podemos tomar de las anteriores también. De las, por poner un número, unas cinco iniciativas o fiscalizaciones.
de las que usted puede decir, me siento orgulloso de que hice esto? ¿O que más lo han marcado? Ajá. Una que porque nos estaba tocando un poco el tema de los medios de comunicación. Sí, yo propuse la ley contra el transfugismo, entre las que ya mencioné, propuse el tema del papel de los medios de comunicación en los procesos electorales, porque eso es importante para evitar injerencias que trastocan el panorama democrático. Hay una muy importante que avanzó, y es la ley de alimentación escolar. A ver, cuéntenos. Esa conjuntamente con varios diputados se estableció que era obligatorio que el Estado proporcionara una alimentación escolar a los niños que reciben clases. Son alrededor de 2.700.000 niños los que acuden al sistema público. Y entonces se estableció en un primer momento 2.25. En esta legislatura logramos que se aumentara a 4 quetzales, y esto de una u otra manera puede venir a contribuir al combate a los niveles de desnutrición que hay en el país. Sin embargo, este gobierno desnaturalizó el tema, porque cuando uno ve el tema son alrededor de 80 quetzales los que le tocan a cada niño en un mes de alimentación en cada día, ¿verdad? El gobierno, ¿qué era lo que tenía que hacer? El gobierno lo que tenía que hacer era instalar cocinas en las escuelas, contratación de cocineras o la compra de los alimentos ya generados. Sin embargo, el gobierno, aprovechando el tema de la pandemia, lo que hizo fue, en vez de darle todos los días la alimentación a los niños y las niñas, hizo una bolsa, ¿verdad?, con un costo de 80 quetzales, que es sobrevalorado, y la bolsa se la da a la familia, a la madre o al padre que llegan ahí con el niño. Esa bolsa un día le dura a la familia, y entonces el objetivo de la alimentación escolar se trastocó. Yo creo que esa es una iniciativa muy importante. La ley de agricultura familiar, también la impulsamos fuertemente, que es generarle posibilidades a la gente que subsiste de actividades agrícolas. Las actividades agrícolas en el país cada vez pesan menos. Ahorita del total de la riqueza que se genera en el país, las actividades agrícolas representan un 14-15%. El problema que tenemos es que demográficamente hablando, alrededor del 32% de personas subsisten de esas actividades agrícolas. Es decir, hay mucha gente que subsiste de actividades agrícolas, y las actividades agrícolas no generan todo lo que tendrían que generar, y lo que generan son las grandotas, ¿va? Las de el azúcar, el plátano, la palma, y eso no se redistribuye en la pobre gente. Entonces hay mucha actividad de autoconsumo que perjudica a una gran cantidad de gente. Por eso es que los niveles de desnutrición, de desigualdad, de discriminación son en estas áreas. Esa ley es muy, muy importante. Una ley que presenté, que era la de promoción del empleo joven. Eso básicamente era 2 temas. Uno, a todo joven de entre 16 y 24 años, el Estado lo hacía convenios, o debe hacer convenios con empresas, para que se contrate al joven por medio tiempo, con la condición para el joven de que el otro medio tiempo tiene que estudiar, ya sea terminar su básico, su diversificado, su universidad. Y entonces con la empresa, ¿cuál es el convenio? Empresa, contrata a este joven, ¿verdad?, por medio tiempo, yo te pago 2 horas y vos pagas 2 horas. Entonces la empresa gana el joven, y al joven le decís, mira, vos el único requisito para seguir empleado es que termines tu carrera. Entonces también hay una condicionalidad ahí importante. Es un gana-gana. Así para todos, para la empresa, para el Estado, porque la mejor inversión es social, o el mejor rédito económico que puede tener un Estado es una población sana, una población segura, y una población con oportunidades, porque entonces la inversión social que haces ahorita, dentro de 10, 15 años te va a implicar reducción en niveles de delincuencia, de violencia, etcétera, porque la gente va a estar en actividades económicas o en actividades productivas, y no en este tipo de actividades. Entre otras eso, y luego nos hemos dado mucho el tema de la fiscalización. Hemos fiscalizado
prácticamente todo el Estado. Todo el Estado, ¿verdad? El Ministerio de Educación, con temas como este fraude que es el tema del seguro médico escolar, ¿verdad? Un seguro médico escolar que es un negocio entre el banco del CHN y la ministra. El Estado le está pagando más de 300 millones por consultas por teléfono a un reducido número de estudiantes durante tres años. Es de verdad, el Ministerio de Comunicaciones. Hemos ido a ver las carreteras, todas están sobrevaloradas en un primer momento, pero además la calidad de la obra es muy pésima. Vimos una donde era como esto, lo que... Sí, nosotros estuvimos fiscalizando una carretera donde uno aprende, yo soy sociólogo, pues no soy ingeniero civil, ¿verdad? Pero uno aprende, ya cargamos hasta el metro para andar viendo, porque estábamos en Villacanales viendo un tema y cuando veníamos para afuera, una gente dice, miren esa carretera, caldito de frijol le están echando, nos dijeron. Y cuando nos bajamos a ver, vimos que la capa asfáltica que estaban echando no tenía ni siquiera 2 centímetros de grosor. Pero ¿cuál es el problema? El contrato establecía que eran 8 centímetros de grosor ya aplanado, es decir, que tenían que haber echado 10 centímetros porque por cada 5 disminuye una. ¿Verdad? Entonces, pagamos por un recapeo de 8 centímetros y nos están dando un recapeo de 2 centímetros. Y eso está ocurriendo en todos los lugares y por eso la obra no aguanta. Claro. ¿Verdad? Entonces, pasan 6 meses, un año y la obra se destruyó, cuando la obra debería tener un nivel de duración más, pero hay de responsabilidad del Ministerio de Comunicación, sobre todo de la Dirección General de Caminos, las supervisiones que se contratan, la Contraloría. Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Que debería estar ahí. Hicimos una supervisión que nos metieron una denuncia por eso, que nos fuimos a meter al aeropuerto. No sé si vieron ese tema. Llegamos nosotros al aeropuerto y empezamos a preguntar, llamar al director de aeronáutica, y no aparecía. Y entonces nos metimos. Como que sin nada, como Juan por su casa, y empezamos a hablar con la gente, con los comerciantes, y nos dicen, miren, aquí nosotros somos los que cambiamos los focos, las lámparas, porque aquí no nos dan seguridad, no hacen limpieza, miramos la basura ahí por todos lados, los baños no servían, las escaleras no servían, y en eso no sé cómo volteo yo y miro una puertecita abierta y me meto, y nos metemos ahí. Y primero, toda un área en la que del aeropuerto totalmente en abandono, con materiales en desuso de años, pero empezamos a bajar las gradas y las gradas daban al primer nivel del aeropuerto y las puertas abiertas de par en par. ¿A cuenta de qué? Cualquier persona podía entrar. Le preguntamos a la gente y nos dicen, miren, aquí nos vienen a asaltar dentro del aeropuerto. Wow. Miren, encontramos perritos ahí adentro del aeropuerto, y nos daba risa. Y nos metieron denuncia porque decía que nosotros habíamos vulnerado la seguridad del aeropuerto, que fue cuando el aeropuerto se quedó sin luz. No sé si recuerdan que hubo a ustedes les echaron la culpa. Entonces nosotros decíamos, bueno, ahora vemos que el director de aeronáutica, después de 7 años en el puesto, sacó su TikTok diciendo, ya hay baños en el aeropuerto, ¿verdad? Wow. Entonces estoy aquí, ese tipo de situaciones, escuelas, estamos yendo a visitar escuelas ahorita que se retomó la presencia y no hay maestros. No hay ni escuelas. No remozaron las escuelas. Hay alrededor de 33,000 establecimientos públicos a nivel nacional y de esos alrededor de 11,000 necesitan un remozamiento importante en infraestructura, en ventanería, en drenajes, en agua potable, en electrificación. No tienen condiciones. Y cuando vamos no solo no hay condiciones, sino que además la gente, ahorita fuimos a la zona 18 a una escuela, ¿qué es lo que hicieron los padres? Cada padre que llegaba con su hijo decía, mire, va a meterse allá, escoja un escritorio y se lo lleva y lo arregla y lo trae para que su hijo tenga donde sentarse, ¿verdad?
cuando miramos que más de 22,000 millones de quetzales tiene el Ministerio de Educación este año en presupuesto, ¿verdad? Fuimos con el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Nos fuimos a meter aquí al Parque Bicentenario, aquí en Zona 21. Parque Bicentenario que lo tenían que entregar en mayo del año pasado, ¿verdad? Que empezó con 32 millones y ahora cuesta 42 millones, le hicieron ampliación. Le hicieron una ampliación a la entrega porque la empresa no lo hizo. Lo tenía que entregar el 30 de noviembre y a estas alturas no lo entrega. La semana pasada fuimos al Ballet Guatemala a ver las denuncias de lo que el ministro está haciendo. Destituye ayer a la prima bailarina del Ballet Guatemala. O sea, dice uno, no sabe este señor no sabe ni qué está haciendo. Claro. No, definitivamente. Y aparte de eso, de que el presidente pues premia a alguno de sus ministros. A la ministra de Educación, la ministra de Educación. Excelente, buenísimo. Un saludo ahí a la ministra Claudia. Diputado, pero bueno, esta es la fiscalización que ha hecho a lo largo de esta legislatura, básicamente. Pero ¿cuál es el futuro de usted como diputado? Porque vimos aquí que tiene un partido nuevo. Bueno, cuéntenos un poquito de eso. Nosotros estamos generando una plataforma política en la que se le está dando participación a mucha gente, sobre todo gente joven. A nivel nacional. Lo que se procura es presentar una propuesta alternativa de gobierno. Vamos a hacer, y miren cuándo se los estoy diciendo, ya que se arrancó la campaña electoral, vamos a ser uno de los pocos partidos que va a presentar plan de gobierno. ¿Verdad? Un plan de gobierno que dimensiona exactamente qué es lo que hay que hacer, que hace un diagnóstico de cada área de trabajo, pero que además genera propuestas específicas para cada área de trabajo, las delimita en la temporalidad y además las ajusta con un presupuesto adecuado. Es decir, no solo es decir yo voy a hacer ocurrencias, sino hay que tener y hay que presentar los compromisos que uno tiene. Creo que hay que ser serios en este aspecto. El doctor Villacorta pues es una persona que primero preparado, ¿verdad? Intelectual, politólogo con varias maestrías, empresario, docente, fue diplomático, fue embajador de Guatemala en Israel. Él es nuestro candidato a la presidencia, ¿verdad? Jorge Mario García es nuestro candidato a la vicepresidencia, joven, ¿verdad? Especialista en temas económicos y asesoría global, ¿verdad? Entonces es una fórmula que compensa bastante la experiencia con la juventud. Y a nivel de candidaturas a diputados igual. A nivel de candidatos a alcaldes vamos a presentar candidaturas en alrededor de 115. No nos dio tiempo más porque nos jodieron, no nos querían inscribir, pero ahí vamos, ¿verdad? Creemos que vamos a hacer una alternativa importante, ¿verdad? En el próximo evento electoral, y ojalá que este proceso electoral que recién está arrancando sea un proceso electoral también de mucho debate y discusión, que cada partido pueda tener el tiempo para discutir. Por eso los felicito por invitarnos aquí al sillón. Al silloncillo. No, hombre, buenísimo. Y entonces, Fernando, no sé si pasamos a la... Sí, pasamos a la dinámica, diputado. Le explicamos un poquito. Le vamos a dar una serie de palabras, de nombres o de nombres de instituciones, y usted nos dice lo primero que se le venga a la mente. Y la única regla es que si le decimos, por ejemplo, Joe Biden, no nos diga presidente de Estados Unidos, sino usted nos dice lo que usted considere de la persona. ¿Ok? ¿Comienzas tú? Bueno, empiezo yo con uno aquí en cuate. Mario Taracena. Un maestro viejo de política. Ok. Sandra Torres. Traidora, desleal. Ok. Partido UNE. Lastimosamente cayó en manos de gente incorrecta. Ok. Yo creo que compartieron el Congreso de la República. Roxana Valdetti. Era intransigente. Aunque yo creo que ya no lo compartieron. ¿Lo compartieron? No. Ya no. Ok. Voy yo con Partido Voz. Pues una opción esperanzadora para la juventud y para Guatemala. Ok. Villacorta. Hombre preparado y capaz. Okay. Un saludo al doctor Manuel Villacorta. Voy ahora yo con doctor Alejandro Yamatei. Nefasto. Ok, vamos con Aldo Dávila. Con muchas agallas. Karina Paz. Buena diputada. Tribunal Supremo Electoral. Institución ambivalente.
Voy con uno aquí, Shirley Rivera. Le quedó grande el tacuche. Ok, vamos con Suri Ríos. Enérgica. Ok, Ricardo Quiñones, alcalde de la ciudad de Guatemala. Ya se le pasó la oportunidad. Ok, vamos ahí con un viejo amigo, Álvaro Colombo. Un gran demócrata. Ok, siguiendo esa línea presidencial, Otto Pérez Molina. Las faldas lo traicionaron. Algo que usted mencionó ahí, CICIG. Ajá, a ver. Balance final positivo, aunque con muchos errores. Ok. Iván Velázquez, ¿qué le parecía Iván Velázquez? Creo que el ego lo llevó a obnubilar lo bueno que hizo. Ok. Ok, vamos con MP actual. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que está muy a la defensiva. A la defensiva. Ok. Ok, Tel Maldana, ¿qué le parece? Tel Maldana creo yo que hizo buena gestión, pero cuando quiso politizar la acción penal, se equivocó. Bueno, usted que fue ahí presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Jordán Rodas. Jordán Rodas creo que hizo un buen trabajo de procurador de derechos humanos, pero pudo haber hecho más. Ok. Mira, algo ahí yo se lo pregunto porque vi una fotita ahí que parecían cuates y todo el rollo. Alfonso Portillo, que estuvieron ahí compartiendo. Alfonso Portillo, un gran estadista que no pudo ejercer esa experiencia y esa capacidad que él tenía en su gobierno, que quedó debiendo mucho. Ok, aterrizando ya un poquito, Congreso de la República. Ahorita es una guarida de delincuentes en su mayoría. No todos. No todos. El GPO no. El GPO no. Y otros no, es que hay varias gente que no, miren, no me crean a mí, mírenlo por lo miren, antes de que Fernando le tire ahí la última, voy yo con Orlando Blanco. Orlando Blanco, una persona que tiene buenas intenciones, ¿verdad? Y que en la medida que haya posibilidad de seguir sirviéndole al país, lo seguirá haciendo. Tira tú la última, elecciones 2023. Una oportunidad para la transformación profunda que necesita Guatemala o para el enrumbamiento hacia la catástrofe de Estado fallido. Okay. Terrible, terrible. Voy con la última, Guatemala. Guatemala, el país que todos queremos, ¿verdad? El país que debería ser ejemplo para el mundo, con mucha riqueza, con una diversidad cultural enorme, poco aprovechada y que lamentablemente ha sido dirigida por malos políticos. Ok, bueno, así que como ya estamos en campaña electoral, ya es posible, según la ley electoral, pues ya llamar al voto. Sabemos, usted sabe que lo hemos dicho, ¿verdad, Fernando? Que este es un espacio para que todos los candidatos puedan venir, presentar sus propuestas, su historial, así como lo escuchó hoy, pero así como también para que de conformidad con la ley también puedan hacer el llamado al voto. Así que si usted gusta dirigirse a la población de Guatemala con un mensaje para este 25 de junio, ¿qué serían las palabras que usted le dice? Bien, a todos los ciudadanos, a las ciudadanas que nos ven por este medio, pedirles dos cosas. Primero, una reflexión sobre lo que está sucediendo en el país y una reflexión sobre el futuro. El 25 de junio es un parteaguas. Usted con su voto puede transformar o no el país. Nosotros desde el partido Voz, dirigido y encabezado por el doctor Manuel Villacorta, le hacemos un llamado a que reflexione, a que nos dé la confianza a través de su voto. Nuestro compromiso con usted es generar una mejor Guatemala, mejores condiciones para todos, para que no haya desigualdad, no haya pobreza, no haya inequidad, que haya mayor seguridad, más educación, mejores salarios y sobre todo que todos podamos vivir en un proceso de reconciliación. Ya el enfrentamiento, dejémoslo al olvido, pongámonos todos a trabajar y esa es la propuesta de Voz. Buenísimo, diputado. Antes de que nos convenza, le agradecemos aquí haber estado en el banquillo. Ya saben que, ¿y cómo lo pueden seguir en las redes sociales? Bueno, yo poco uso las redes sociales, solo tengo Twitter y tengo TikTok, ¿verdad? Okay. Y en TikTok es Orlando. ¿Y cómo aparece en Orlando Blanco Lápola. Ok, buenísimo. Va a aparecer aquí en el sitio. Ahí va a aparecer. ¿Nos despedimos, Fernando? Sí, por favor, síganos en redes sociales. Estamos en todas las plataformas de streaming y nos vemos en una próxima. En una próxima.